Muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio a la sesión sincrónica número 3 del programa de formación Metodología de la Programación de Sistemas Informáticos. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a verificar las actividades que vamos a realizar en la semana número 3. Recuerden que la semana número 3 inició desde el pasado viernes y finaliza el día de mañana, o sea, el día 18 de agosto. La semana número 4 va desde el 19 de agosto e iría hasta el próximo viernes de la otra semana, o sea, hasta el 25 de agosto, día que se cierran todos los enlaces del curso. ¿Listo? Vamos a proceder entonces a revisar cuál es la guía de aprendizaje, qué actividades tenemos para desarrollar esta semana número 3. Voy a tratar de ser lo más explícito posible a la hora de explicarles las actividades a realizar en esta semana. ¿Listo? Permitir. Ok. Bueno, ¿qué nos dice esa introducción de la semana de la guía de aprendizaje? Recuerden que la guía es el documento orientador. Dice: en la solución algorítmica de problemas de cualquier tipo es común encontrar situaciones donde se deben de tomar decisiones o ejecutar operaciones que se repiten un número determinado de veces. En este caso vamos a ver el tema de condicionales y lo que vamos a ver es cómo un dato entra en un ciclo y cómo se está comparando o se está realizando, digámoslo así, que una actividad lógica, una comparación lógica, a ver si se cumple y se procede, digámoslo así, que con un camino válido para esa información. ¿Listo? Por consiguiente, en esta guía de aprendizaje se enfatiza en realizar una propuesta para la solución de un problema empresarial, utilizando estructuras algorítmicas selectivas de acuerdo con el modelo funcional. Cuando hablamos en el tema de programación de estructuras algorítmicas selectivas, lo que estamos hablando es de condicionales lógicos, ¿cierto? Lo que estamos hablando es de, digámoslo así, de tratar de realizar unas operaciones que siempre están ejecutando una prueba, probando, digámoslo así, que están verificando un valor con otro. Si se cumple, la información toma un camino; si no se cumple, pues tomaría otro camino. ¿Listo? Con el ánimo de desarrollar con éxito estas actividades de aprendizaje es necesario revisar los materiales de formación 3, explorar el material de apoyo y realizar consultas investigativas en internet. De igual forma, para dar cumplimiento al objetivo, contará con orientación constante del instructor para desarrollar satisfactoriamente el resultado de aprendizaje planteado. Igualmente, vale la pena enfatizar la importancia de mantener un alto grado de compromiso, tanto en el estudio autónomo como en la presentación de evidencias solicitadas que aseguren el aprendizaje de esta actividad de formación. Bueno, recuerden que el logro o el resultado de aprendizaje que van a alcanzar esta semana es diseñar algoritmos utilizando las estructuras selectivas de acuerdo con el modelo funcional. Acá me están diciendo, van a utilizar estructuras selectivas. Vamos entonces con los momentos del aprendizaje. Pues el primer momento tiene que ver con la reflexión inicial. Recuerden que la guía siempre nos ha planteado una pregunta orientadora que lo que vamos a hacer es a interiorizarla. ¿Listo? ¿Qué nos habla de esa actividad de reflexión inicial? Hoy en día las empresas se enfrentan de manera permanente a situaciones problemáticas en todas las áreas de la organización y también es frecuente que no cuenten con técnicas apropiadas que les faciliten el análisis lógico de cada una de ellas y les brinden alternativas de solución para la toma de decisiones. Desde el área de conocimiento o desempeño propuesto en el programa de formación, antes de hacer lectura de los materiales dispuestos en la actividad 3, realice la siguiente reflexión. ¿Cuál es la mejor alternativa a la solución de problemas en una organización? ¿Qué creen ustedes con respecto a esta pregunta orientadora? ¿Cuál es la mejor alternativa a la solución de problemas en una organización? ¿Qué creen ustedes? Una buena planeación. Correcto, Carlos. Siempre va a tener que hacer una buena planeación, ¿cierto? Al hacer una planeación, pues básicamente casi siempre se van a tener en cuenta, digamos así, que algunas situaciones que se vayan presentando durante el proceso. Entonces, al conocer ciertas situaciones que se pueden enfrentar en el proceso con la planeación, pues ya van a saber cómo, digamos así, que cómo atacar ese problema que se presente como tal. Entonces, casi siempre planear permite ir verificando que el proceso se vaya cumpliendo. Igual van a haber en algún momento que situaciones donde no se habían presentado, pero con los históricos, pues las empresas básicamente van orientando el problema, van a saber cómo atacar el problema como tal. ¿Quién tiene otra apreciación frente a esa situación? ¿Cuál es la mejor alternativa a la solución de problemas en una organización? Ya sabemos que hay que planear, ¿cierto? Entonces, cuando se está ejecutando un proceso,
bien planeado, pues digámoslo así, que ya se tienen en cuenta las variables y los posibles las problemáticas que se pueden presentar. ¿Quién tiene otra apreciación o puede contribuir a construir ese conocimiento? Bueno, entonces queda claro para todos, priorizar los problemas, claro. A la hora de tener, digamos así, que una jerarquía en los problemas, pues básicamente la planeación permite ir a atacar primero, digamos así, que esos problemas que están, digámoslo así, que pues que pueden ser más críticos, digámoslo así. A la hora de una metodología aplicada en una empresa, pues se priorizan los problemas y se atacan más fácil para, digámoslo así, que para poder avanzar en el proceso. ¿Quién tiene otra apreciación? Planear, construir, priorizar, todo eso tiene que ver a la hora de tener una buena solución. ¿Listo? Bueno, básicamente eso es lo que pues entre todos hemos entendido muy, digamos así, que muy fácil ese problema orientador. Recuerden que esa pregunta lo que hacemos es interiorizarla para continuar con todo el proceso. ¿Listo? Vamos con la actividad de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje. Recuerden que este tema es qué sé yo sobre ese tema de estructuras selectivas y qué quiero aprender. Recuerden que para esta actividad, que no es calificable, pues hay un foro dispuesto en la herramienta foros, donde pues está muy fácil de identificar, que nos dice que se llama foro de contextualización. Pero antes de eso, pues recuerden que nosotros contamos con un material del curso, que acá vemos la versión descargable. En la versión descargable, pues vamos a observar que nos hablan sobre estructuras selectivas, hay unas simples, hay unas dobles y hay unas anidadas y hay una estructura selectiva múltiple. ¿Listo? Dentro de esa parte, pues vemos que se dividen en estructuras simples, las estructuras algorítmicas o los condicionales. Vamos adaptando. No puedo hablar de una estructura selectiva, es un condicional lógico, dentro de los cuales vemos que hay uno que es simple, uno que es doble y unos que son múltiples, o sea, lo que son anidaciones, ¿cierto? Las dobles pues son anidaciones, ¿listo? ¿Cómo se efectúan? Pues básicamente, lo que pasa es que acá no se ve muy bien. Entonces, una estructura selectiva simple básicamente se le da si esa condición que es lógica se cumple, entonces hay unas acciones y finaliza mi ciclo. Por ejemplo, si acá llega la edad, entonces la variable es edad, supongamos que estamos verificando que la edad de esa persona debe ser mayor a 18, mayor o igual a 18. Si se cumple, se ejecutan estas acciones. Si no se cumple, pues básicamente se va a saltar y no se van a ejecutar estas acciones. Mire que acá me está diciendo, recuerden que acá este símbolo es un condicional, acá hay una prueba lógica, entonces si se cumple hay esta acción, si no se cumple se salta esta acción y digamos así que pues la información va a tomar otro digámoslo así que otro rumbo o otra trayectoria. ¿Listo? Acá vemos lo que son las estructuras selectivas acá vemos una estructura selectiva simple, en el cual pues básicamente dice que proceso inicia, no sé qué es, que no dice acá, que no se ve cuál es el ejemplo que plantea. Dice, vamos a leer acá. Dice, diseñar un diagrama de flujo y el algoritmo que dé solución a la siguiente situación. ¿Qué va a hacer el algoritmo? Va a leer el promedio de un alumno de la clase de programación y escribe aprobado si la nota promedio es igual o mayor a 6. Mire que solo me está diciendo si es igual o mayor a 6, me dice que es aprobado, no me está diciendo absolutamente nada más. Entonces acá nos dice, mire, hay un análisis de la solución, el ejercicio solicita que lea el promedio de nota de un alumno, si debe escribir aprobado si la nota es mayor o igual a 6. Acá no me está diciendo que si no es igual o mayor a 6, entonces haga otra cosa diferente, simplemente si cumple esa condición, automáticamente dígame que esa nota, pues que ese estudiante es aprobado. Entonces hay una declaración de variables, solo se necesita una variable para leer, que es el promedio y el tema de comparación. Por ejemplo, entonces acá inicia el diagrama de flujo, donde hay un proceso de inicio. Entonces acá me pregunta que digita el promedio de ese alumno. Automáticamente cuando se digita se asigna la variable promedio entra en este comparador lógico, donde básicamente dice que promedio, si la nota promedio es mayor o igual a 5, entonces me coloca que es aprobado. Si esta condición no se cumple, entonces termina el proceso, porque el algoritmo no me está diciendo que debo de realizar otra ejecución como tal. Acá estamos hablando de estructuras selectivas simples.
o sea que solo me compara con un valor y automáticamente lo que hace es comparar ese valor y lo que va a hacer, si ese valor o esa prueba lógica es verdadera, pues hay una acción que se va a ejecutar. En este caso se ejecutó que si el promedio, que si ese promedio, ese estudiante es mayor o igual a 6, pues automáticamente me coloca aprobado. Mire que el algoritmo no me está diciendo si en caso contrario digamos así que no cumple esa condición, pues el algoritmo no me va a ejecutar absolutamente nada y va a terminar como tal. Vamos a ver las estructuras selectivas doble, que es sí, no, o sea que si la primera condición no se cumple, entonces me va a ejecutar una segunda acción. Ahí en este caso vamos a ver qué nos plantea el algoritmo como tal, perdón, la actividad como tal. Entonces, ¿cuál es el formato o cómo se lee? Si esa condición se cumple, entonces hay unas acciones. Si esa condición no se cumple, se salta esta acción y se ejecuta la otra acción que usted como programador va digámoslo así, que va a ejecutar como tal. ¿Listo? Vamos a ver qué nos muestra acá como ejercicio. Entonces, formato estructura doble, fin sí, listo. Entonces, López muestra la función de premisa de estructura doble, listo. Diagrama de flujo. Al utilizar diagramas de flujo, el símbolo que lo indica selección o pregunta es el rombo y mínimo de tener dos salidas. Entonces, por ejemplo, acá estamos diciendo que entra la condición. Si la condición se cumple, la información toma este rumbo que está acá o esta dirección y se va a ejecutar una acción. Si esa condición que ustedes colocaron acá como prueba lógica no se cumple, entonces se va a ejecutar otra acción. Acá lo que estamos hablando es una estructura selectiva doble. Si se cumple, se ejecuta esto. Si no se cumple, pues se va a saltar esta información y la información va a tomar otro camino y se va a ejecutar otra acción como tal. ¿Es claro para todo lo que estoy explicando, muchachos? ¿Sí es claro o muy enredado? Sí, señor. Bueno, claro para todos. ¿Listo? Bueno, estamos hablando de la función, la estructura selectiva doble, ¿cierto? Que si la prueba lógica se cumple, pues hay una acción. Si esa prueba lógica no se cumple, hay otra acción como tal. Vamos a ver qué nos plantea como ejemplo. Dice, diseñar un algoritmo y el correspondiente diagrama de flujo para la siguiente situación. Lea la edad de una persona e indique si es mayor de edad o menor de edad. ¿Listo? Se toma 18 años como edad mínima para ser mayor de edad. Entonces acá me dice que hay un análisis del problema, cómo se va a ejecutar como tal. Entonces, ¿cómo sería? Pues básicamente si lo hago con un diagrama de flujo, ¿cómo sería? Entonces acá lo que va a preguntar es, si edad es mayor o igual a 18, entonces si esa condición se cumple, si la variable edad es mayor o igual a 18, entonces ¿qué me va a colocar? Que es mayor de edad. Si esa condición lógica no se cumple, entonces toma el otro rumbo de la información y me va a decir que es. Si esa condición no se cumple, ¿es por qué? Porque llegó un valor menor a 18, entonces quiere decir que es menor de edad y acá me colocaría o me imprimiría este dato como tal. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se escribiría en pseudocódigo? Pues inicia mi proceso, declaro variables, en este caso la única variable es edad y le digo que es de tipo entero. Acá dice, yo lo que necesito es que me escriba o me imprima a través de pantalla, que digite la edad, automáticamente va a capturar el dato y se lo va a asignar a la variable edad, entra en el condicional o en la estructura selectiva, en este caso estamos hablando de una estructura selectiva doble. ¿Por qué? Porque debe haber hay dos pruebas, digámoslo así, que el algoritmo me debe probar ese valor. Si cumple que es mayor o igual a 18, me tiene que tirar que es mayor de edad. Si esa prueba lógica no se cumple, pues me tiene que decir que no es menor de edad, o sea, no cumplió. ¿Listo? Entonces, edad, la variable edad se va a comparar si es mayor a 18. Si esto se cumple, entonces el algoritmo me escribe que es mayor de edad. Cuando esta edad, digámoslo así, que ustedes colocaron un 10, entonces 10 es mayor o igual a 18, no se cumple esta prueba lógica, se va a saltar esta acción que es colocar si es mayor de edad, entonces mire que acá se ejecuta. Si no, ¿qué se va a ejecutar? Pues cuando no se cumple esto es porque es menor de edad, entonces ¿qué me va a colocar el algoritmo? Mire, esa persona o esa edad todavía no es suficiente para cumplir el requerimiento y me dice que es menor de edad. Cierro el fin del sí, mire, si acá hay un SID, entonces cierro acá fin del sí, debo de cerrar el fin del condicional y termina la ejecución de mi algoritmo. Eso sería el pseudocódigo para esta situación lógica. Se ejecutaría y ahí estaría. En este caso vamos a ver las anidaciones. ¿Qué son las anidaciones? Son pruebas lógicas dentro de pruebas lógicas. ¿Qué quiere decir?
que entra la variable acá hay un condicional, si no se cumple, entonces vuelve y pregunta acá, mire, este valor que está acá si se cumple, y ejecutaría nuevamente acá la acción y miraría qué camino toma la información. ¿Listo? Entonces, eso son anidaciones, pruebas lógicas dentro de pruebas lógicas. Por ejemplo, ¿dónde yo utilizo una anidación? Entonces yo puedo decir, mire, yo puedo hacer una clasificación de edades. Si la persona está entre el 0 año y 12 años, supongamos que digo que es adolescente. Si está entre los 12 y está entre los 18, perdón, si está entre los 0 y 12, coloco que es niño, ¿cierto? Que está en la niñez. Y si está entre los 12 y los 17 es adolescente, y cuando es mayor a 17 yo puedo decir que es mayor de edad. Entonces cuando yo tengo ese requerimiento, observen que yo tengo que colocar cuántos condicionales. Yo tengo que colocar 2 condicionales que me hagan la prueba de esas 3 veces. Entonces, por ejemplo, llego acá, supongamos que la primera condición es de 0 a 12, ¿cierto? De 0 a 12 que es niño. Entonces supongamos que yo coloco un 10, entonces él pregunta acá si cumple, entonces llega acá, vuelve y pregunta, acá yo podría colocar que me imprima y volver a preguntar más adelante si no cumple ese rango de edad, y colocaría otro condicional como tal. ¿Listo? Vamos a ver qué nos plantea como ejercicio. Es que estos acá no se ven muy bien. No se ven muy bien los ejercicios para poderlos explicar muy bien. Bueno, no lo voy a explicar acá con este material, pero sí se lo voy a explicar ahorita con el ejercicio que tienen que hacer. ¿Listo? Con el ejercicio de la actividad. Entonces, lo que les voy a explicar ahorita en una anidación son pruebas lógicas. Dentro de pruebas lógicas, si se cumple alguna de esos requerimientos como tal. Vamos a ver que en la semana número 3 hay un ejercicio de notas. Entonces, vamos a ver, ahorita que se los explique, les voy a mostrar cómo se hace esa anidación como tal. ¿Listo? Para que continuemos con el proceso. ¿Qué nos dice en la actividad número 3.3? Actividad de apropiación del conocimiento, conceptualización y teorización. ¿Qué nos dice? Mire, hay unos ejercicios prácticos sobre estructuras algorítmicas que ustedes lo que van a hacer es que los van a replicar. Eso ya está ejecutado. Si ustedes observan acá en la plataforma, acá hay una actividad 3, evidencia 1 informe. Si le doy clic ahí, mire que acá están, pero no se ven muy bien. Yo se los voy a compartir y acá están. Estos ya están resueltos. Por ejemplo, o sea, ¿qué pretende esta actividad? Que usted ya empiece a manejar el PSI o el DFD, y que vaya adquiriendo lógica como tal. ¿Listo? Entonces, acá que nos dice, hacer un DFD que permite determinar si un número ingresado es positivo o negativo. Entonces, proceso, inicia mi algoritmo, hago la declaración de ¿qué? De las variables que voy a utilizar. En este caso me están diciendo a num, asígnele 0, inicialícela a res, asígnele 0, quiere decir que asigné automáticamente esas variables y las declaré como tal. ¿Listo? Voy a preguntar acá, entonces necesito que me imprima un texto que diga ingrese un número, automáticamente capture ese número y se lo asigne a la variable num. Vamos a ver que acá esta variable red no la necesita, entonces ustedes la pueden omitir. Mire, esta variable red no la van a utilizar para absolutamente nada, porque solo necesito es comparar un solo número, no necesito hacer restas ni nada. Entonces lo que hago es capturo ese número se le va a asignar a la variable número, ¿cierto? Num llega acá a este condicional lógico. Mire que acá hay una prueba lógica, dentro de una prueba lógica acá hay una anidación como tal. Entonces acá llega ese num y pregunta, num es igual a 0. Si yo digito un 0, 0 no es positivo ni negativo. Entonces, ¿qué es que cuando esto se cumpla, 0 es igual a 0? Mire, si yo acá capturé un número, yo le dije al sistema, ingrese un número, captúreme ese número que van a ingresar por teclado y asígnese a la variable num. Cuando llegue acá a esta estructura selectiva, lo que va a hacer es una comparación y va a decir num es igual a 0. Si yo digité 0, 0 es igual a 0, sería verdadera. Como 0 es igual a 0, 0 no es ni positivo ni negativo, me va a salir un texto que diga que el número es nulo. O sea, yo no puedo definir si 0 es positivo o negativo. ¿Listo? Supongamos que yo digité el 2. 2 es igual a 0. Como no se cumple esta condición, la información toma esta ruta por este lado y vuelve y pregunta. 2 es mayor a 0, como es mayor a 0, entonces me dice o me sacaría un letrero que diga que el número es positivo. Supongamos que yo digité acá menos 3 es igual a 0, si no es igual, no se cumple la condición, viene acá
menos 3 es mayor a 0, menos 3 no es mayor a 0, entonces no se cumple esta condición, toma la ruta esta información por este lado y dice que el número es negativo, y así yo con este algoritmo lo que estoy determinando es cuándo un número que ingresé por teclado es positivo y negativo, y que me saque un texto que me diga si es positivo o negativo. ¿Claro para todos, muchachos, el ejercicio? ¿Es claro para todos la explicación? Ok, entonces ¿qué van a hacer en esta actividad 3.1? Ojo, ¿qué van a hacer en la actividad 3.3? En la actividad 3.3 que está acá en la plataforma, ustedes lo que van a hacer es subir un documento de texto. Ese documento de texto, ¿qué debe contener? Pues debe contener los pantallazos del ejercicio ya realizado. ¿Dónde lo van a hacer? O en PSIN o en DFD. Acá les expliqué uno. ¿Cuál es, digamos así, que cuál es el objetivo del ejercicio como tal? Pues ustedes dirán, eso ya está hecho, sí, ya está hecho, pero el objetivo es que ustedes van adquiriendo la lógica y vayan familiarizándose con la herramienta como tal. Si ustedes observan, hay 2, 3, 4, 5 ejercicios que ya están hechos. Lo que van a hacer ustedes es replicarlos, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para colocar, para ir adquiriendo esa lógica y para ir familiarizándose con la plataforma como tal. Entonces la actividad 3.3 es simplemente replicar los ejercicios, hacerlos en DFD y analizar cómo opera la información y cómo se, digámoslo así, que cómo se ejecutan estas pruebas lógicas a través de esa metodología que se llama estructuras selectivas. ¿Listo? Entonces eso es lo que tenemos que hacer en esa actividad número 3.3. ¿Sí? Es difícil, lo ejecutamos y pasamos el archivo. Es decir, lo ejecutamos y pasamos el archivo de PSIN o de DFD. Pásenlo en un documento de texto. Ustedes lo ejecutan y lo que van a hacer es copiar, tomar el pantallazo de ya el ejercicio hecho y llevarlo a ese documento de texto. No hay necesidad de hacerlo en pseudocódigo, simplemente háganlo, digámoslo así, que el diagrama de flujo. ¿Listo? Para que tengan en cuenta ahí, por favor. Está sencillo, ya está hecho, simplemente es que ustedes vayan adquiriendo la lógica, vayan replicando. ¿Qué significa DFD? DFD es un software, es el software que está como opcional para hacer esos ejercicios. Ese es el DFD, ¿listo? El DFD es un diagrama de flujo, simplemente, lo que están ahí planteando. ¿Por dónde el archivo ya está acá, pero ya se los voy a subir, ya se los subo se los voy a subir acá en un anuncio, en el anuncio de la semana número 3, que es este archivo que está más visible. Es que ese otro no está tan visible para trabajarlo. O se lo subo al grupo de WhatsApp también. ¿Listo? Luis, dime. Profe, disculpa, no sé si esté perdido. ¿Y el programa F, dónde lo consigo? ¿O está ahí mismo en la plataforma? Vea, yo lo subí acá, en este archivo, en este anuncio, coloqué la opción para descargar el DFD o la opción para descargar el PSI. ¿Listo? Ahí hay un video. Muchas gracias. ¿Cómo hacen la instalación? Profe, Dime. yo tengo una duda. Dime. Pues yo entiendo que hay varios software para poder hacer lo que son pseudocódigos y los diagramas de flujo, ¿verdad? Pero entonces, por ejemplo, si nosotros estamos enfocados, o bueno, supongo que todos los que estamos tomando el curso, llegar a poder ejercer, ¿cierto? Usualmente, ¿qué aplicativo es el que se usa para poder realizar esos, o sea, entre el pseudocódigo y el DFD, cuál de ellos dos, PSIN y DFD, cuál de ellos dos se usa más en el ámbito ya laboral? Mire, es que esto es como una manera de aprendizaje, o sea, esto es una herramienta para aprendizaje. Entonces, hay estudiantes que inician con el tema del PSIN. El PSIN, digámoslo así, digámoslo así, ¿qué ventajas tiene sobre el DFD? Si ustedes observan el PSI, cuando yo elaboro mi diagrama de flujo, yo puedo hacer una prueba de escritorio. ¿Qué es la prueba de escritorio? Dale valores a todo eso. Que me pregunta el nombre, yo digito el nombre. Me pregunta el código, yo digito el nombre, el código. Si me digita un número, pues yo puedo digitar el número. Entonces yo puedo ir jugando con dándole valores a cada una de esas, digamos así, que esas variables, y el programa se va a ejecutar como tal y me va a terminar acá visualizando qué fue lo que hizo el programa como tal. Entonces, ¿qué les aconsejo yo para que ustedes vayan adquiriendo lógica? Mire, les voy a ser sinceros. Cuando ustedes lleguen a ser programadores, casi siempre esto ni se hace.
porque usted ya esto básicamente lo hace en su cerebro. O sea, ustedes van a tener la oportunidad de más adelante de estructurar casi todo esto en el cerebro, y casi siempre se va a omitir, digámoslo así, que una etapa. O sea, la etapa de lógica ustedes mismos la van construyendo en su cerebro, porque van a tener esa posibilidad y van a tener esa habilidad como tal. Pero a la hora de ir aprendiendo mi proceso, pues yo tengo que ir, digámoslo así, que maquetando mi solución como tal. ¿Es claro para todo lo que estoy explicando? Sí, ya, gracias. Sí. Le puedo hacer claro, un programador no hace esto. Un programador en una empresa esto no lo va a hacer, porque esto ya él sabe, no, yo llego, ¿qué variables voy a utilizar? Listo, listo, ¿cuántas variables? No, necesito para comparar, por ejemplo, si yo le digo a un programador que me haga esto en el ámbito laboral, ya saben, ¿no? Yo para qué me voy a poner eso, yo ya sé que utilizo una sola variable que se llama null, la asigno, le digo al algoritmo, al programa que me capture el número, después voy se lo llevo a una parte de memoria que se lo asigna a la variable número, hago un condicional, un ciclo if, automáticamente le digo que la variable número se compare con 0, si eso es verdad me coloque que es nulo, si no, entonces vaya y pregúnteme acá nuevamente que si ese número es mayor a 0, y eso automáticamente lo hace en unas líneas de código y no hace eso. Pero entonces, en el momento que vamos, digámoslo así, que paso a paso en el proceso de aprendizaje, hay que hacerlo, porque es que ustedes van a ir aprendiendo. Ejemplo, cuando estamos en segundo, primero, tercero de primaria, yo hago una suma de 4 cifras y la hacemos ahí. Hoy en día usted llega y de manera abstracta la hace. ¿Por qué? Porque usted ha tenido esa habilidad y lo hace. A veces hay algunos que hacemos divisiones de 2, 3 cifras, usted empieza a hacer todo ese tema. Y tenemos la habilidad de, no, si acá hay coma, entonces te le presta acá, entonces no da un valor entero, va con unos decimales. Y la vamos haciendo así. Entonces, digámoslo así, que es un ejemplo que se va haciendo. ¿Cómo se va haciendo? Pues se va capturando a manera que voy avanzando de hacer muchos ejercicios en mi vida. Entonces, así mismo la programación. ¿Listo? ¿Alguna otra duda que tengan? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Van y la llevan a la herramienta de diagramas de flujo, sea PSI, o sea DFD. Ustedes van a ver que eso hay videotutoriales desde cero en YouTube, todos los que quieran, para que aprendan a manejar la herramienta. Algunos nos han dicho es más fácil el tema de PSI porque, digámoslo así, que manejamos más fácil, es más amigable la interfaz, entonces lo manejamos más fácil. Entonces, ¿qué van a hacer? Lo que hago es replicar cada ejercicio, le hago la verificación, sí me funcionó, y lo que hago es tomar el pantallazo, lo llevo a un documento de texto y eso es lo que voy a subir. ¿Dónde lo van a subir? Pues lo van a subir acá donde dice actividad 3, evidencia 1, informe. Recuerden que le digo acá ver evidencia. Estando en ver evidencia, él me va a permitir acá adjuntar el archivo y subo el archivo como tal. Dice acá adjuntar archivo, lo contesto y se fue mi actividad ya. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer en esa actividad 3.3. Ahora vamos para la actividad de transferencia de conocimiento. Recuerden que la actividad de transferencia de conocimiento es cuando yo ya aprendo, ¿cierto? La actividad anterior lo que hacíamos era como replicar e ir aprendiendo. Ya la actividad número 3.4 lo que ya debo de demostrar que ya tengo algún conocimiento como tal. Entonces, ¿qué nos plantea? Con el fin de integrar los aprendizajes obtenidos en el desarrollo de la actividad es necesario que lea y revise la siguiente situación problemática. ¿Cuál es la sustentación del problema? Dice que el docente de la Universidad del Cauca, él se llama Juan Carlos Martínez, requiere un programa el cual le permita realizar los cálculos necesarios para determinar si los estudiantes de lógica de programación aprueban o no aprueban la materia al finalizar su semestre. Ya me están diciendo acá que necesito comparar unas notas y que a la final el algoritmo o el programa me verifique si cumple esas condiciones o me diga aprobó o no aprobó. ¿Listo? Ya sabemos que eso es lo que necesito que debe hacer. Pero hay unos requerimientos. Dice, el programa debe permitir capturar el nombre de cada estudiante y su respectivo código. Listo. Él me debe capturar cada vez que vaya a calcular el promedio de su estudiante, pues me permita decir cuál es el nombre y cuál es el código de ese estudiante. El programa va a capturar la primera nota del parcial, capturar la segunda nota del parcial y va a capturar la nota del examen final. Pero para usted determinar si que ese promedio como tal, o sea, que me calcule el promedio como tal, pues acá me dice que el primer parcial equivale al 35, el segundo el 35 y el final el 30%. Si nos damos cuenta acá, 35 más 35, 70 y 30 sería 100% de la nota. Entonces yo ya sé que cuando calcule el promedio de esas notas que voy digitando, a la final él me debe decir cuál es el promedio total de ese estudiante. ¿Listo?
La nota máxima, ojo, la nota máxima del parcial no debe superar 5 y la nota mínima no debe superar 0. Entonces yo debo de crear un condicional que me verifique cada vez que introduzca una nota acá del primer parcial, segundo y examen final, me esté verificando que la nota debe estar entre este rango de números, entre 0 y 5. Si no dígito un número que esté en ese rango, el sistema no me puede dejar continuar. ¿Por qué? Porque me va a quedar un promedio muy alto si yo verifico un número que, digamos así, que muy diferente a ese. ¿Listo? La nota definitiva es igual a ¿qué? A coger la nota del primer parcial, aplicar el 35, segundo parcial 35 y el final 30%. Todas estas notas las voy a sumar para consolidar la nota definitiva. Y la nota definitiva, o para determinar si aprobó o no aprobó, dice que los estudiantes aprueban si la definitiva es superior a 3.5. ¿Listo? Con esa situación, ¿qué puedo determinar yo? Pues vamos a ver cómo lo podría hacer. Acá hay una posible solución que tiene, digámoslo así, que un 60%, un 70% ya asegurado del ejercicio. Acá, si ustedes observan, está realizado en PSI, donde básicamente mi proceso de notas inicia. Mire que el proceso inicia y yo le digo que el algoritmo se llama, o el programa se llama notas. Acá me está capturando, dice, acá pregunta a través de teclado, imprime a través del monitor, dice, ingrese el nombre. Automáticamente ese valor se le va a asignar a la variable nombre. Acá me va a preguntar cuál es el código, se le va a asignar básicamente a la variable código. Acá me pregunta, ingrese nota del primer parcial y se le va a asignar a esa N1. Ojo, acá falta algo en este ejercicio. ¿Qué deben hacer ustedes? ¿Quién me dice qué se debe hacer? ¿Quién está conectado? ¿Qué se debe hacer ahí? ¿Qué creen ustedes? No sé, declarar variables. Bueno, debieron de declarar las variables, ¿cierto? ¿Cuál variable debe declararse? Nota 1, nota 2 y nota 3. ¿Y cuál otra? ¿Cuál es la que consolida todas las notas? Nota final. Promedio. Exacto. Entonces deben de declararse y deben de inicializarse. ¿Listo? Ojo que acá el ejercicio me está diciendo algo. Ojo. ¿Qué me está? ¿Dónde está la? Recordemos que acá me dice que la nota máxima de un parcial no debe superar ni 5 y la nota mínima no debe ser menor a 0. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Antes de que compare, antes de que él acá diga ingrese nota de primer parcial y se le asigna la variable N1, acá sí la va a hacer. Entonces ingrese nota primer parcial y se le asigna variable N1. Cuando se le asigna variable N1, usted debe crear un condicional lógico que me esté verificando que esa nota que quedó asignada ahí a la nota 1 esté entre 0 y 5. ¿Y cómo la pueden hacer ustedes? Observen, les voy a mostrar acá con otro ejercicio que está acá. Entonces, supongamos que acá usted digitó 4, la nota del primer parcial fue 4, entonces quedó asignada a N1, ¿cierto? Pero yo necesito que esa nota del primer parcial esté entre 0 y 5. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Lo que debo hacer es crear un condicional que me verifique que la nota N1 esté entre ¿qué? Que sea menor o igual a 5 y, ojo que estas dos líneas denotan que N1 sea mayor o igual a 0. Entonces tendría que colocar este condicional. Si este N1 se cumple, pues continuaría la información. Si no se cumple, usted tendría que hacer acá un letrero. Mire que acá me está imprimiendo. Acá lo que me está preguntando es que la capacidad de un camión sea menor o igual a 28.000 y que sea mayor o igual a 18.000. Entonces, con esa misma lógica que estoy utilizando acá, ustedes deben de plantear la solución de que uno me asegure que esté entre 0 y 5 con esta misma lógica. Si no se cumple, usted debe colocar acá un letrero que diga que la nota ingresada no está entre 0 y 5. Por favor, digite nuevamente una nota que esté dentro del rango de calificación. ¿Y qué debe hacer esto? Después de este mensaje que está acá, esto debe retornar nuevamente a la variable N1 para que usted nuevamente la escriba y pueda estar dentro del rango. Si esa nota N1 no es correcta, este condicional le va a asegurar que nunca va a pasar de ese ciclo acá.
¿Es claro para todos lo que estoy explicando? Va a ser un bucle. Es correcto. ¿Es claro para todos, muchachos? Sí, señor, es claro. Bueno, entonces, eso que le estoy explicando acá, cada vez que él pregunte N1, N2 y N3, para usted asegurarse de que está entre ese rango, le debo aplicar este condicional que me asegure que la nota esté dentro de un rango. Si esa nota, hasta que yo no la digite, está entre ese rango, el algoritmo o el programa no se va a seguir ejecutando, porque este señor me va a controlar esa nota como tal. ¿Listo? Entonces ahí les expliqué ya el requerimiento que ustedes deben aplicar acá en la ejecución. Entonces, cuando supongamos que N1, entonces hice la verificación a través de ese condicional que esté en ese rango, cumple, entonces acá el algoritmo devuelve y pregunta, ingrese nota del segundo parcial, se le va a asignar a la variable N2, acá tengo que hacer lo mismo que hice acá en N1, crear un condicional que me asegure que la nota esté entre 0 y 5, si no, entonces no me va a dejar continuar. Lo mismo voy a hacer con ingrese nota del tercer parcial, entonces se le va a asignar a la variable N3, debo hacer lo mismo para poder que continúe la ejecución de mi algoritmo, lo que dice acá en N1 y N2, que comparaba que ese valor ingresado estuviera en un rango entre 0 y 5. Después de que ejecuta todas estas acciones, pues viene acá a nota final. Y nota final es que es coger a N1, aplicarle el 0.35, que es lo mismo que va a aplicar el 35%, más la suma de que de la nota 2 por el 35 por el 0.35, que es el mismo 35%, más N3, que es la nota del tercer parcial o nota final, que le voy a aplicar el 0.3 o el 30%. Cuando consolide toda esta información, pues ya tengo el promedio de la nota. Ya debo de qué, de generar, digámoslo así, que de generar de que el programa pues me calcule si aprobó o no aprobó. Entonces, ¿qué voy a hacer? Nota final debe ser mayor o igual, ojo que acá falta un igual, nota final debe ser mayor o igual a 3.5, si se cumple, entonces el algoritmo debe colocar que este estudiante aprobó. Si no se cumple este requerimiento es porque llegó un promedio menor a 3.5, ¿cierto? Y me debe colocar que ese estudiante reprobó y termina mi proceso como tal. Entonces, esa es una solución, una posible solución a ese requerimiento. Ya les expliqué qué deben de hacer a la hora, o qué deben de colocarle, añadirle, digámoslo así, como requerimiento adicional a esta solución para dar, digámoslo así, cumplimiento a esa actividad como tal. Cuando ustedes tengan eso ya capturado, ya realizado ese programa, dice que analícelo de manera lógica y posterior desarrolle un documento describiendo detalladamente los pasos que siguió en el proceso de análisis y de diseño de la solución. Ustedes van a colocar, mire, tuve en cuenta esto, debo declarar tantas variables, debo utilizar esto a la hora de asegurar de que la nota del parcial no supere el 5 y no sea menor a 0, pues debo utilizar una estructura selectiva que me esté comparando que ese valor esté entre ese rango. O sea, ustedes van a escribir todo ese proceso en un documento de texto, ¿cierto? Entonces, después de que hagan todo eso, van a, digámoslo así, que van a subir todos los pantallazos de la ejecución como tal y cómo hizo o cómo construyó esa solución. ¿Dónde lo van a hacer? Acá en actividad 3, evidencia 2, informe, le dan clic acá y acá le digo ver evidencia. Acá voy a subir el documento de texto dando solución a la semana número 3. Es muy fácil. Mire que el tema de condicionales es muy fácil, simplemente es que deben de aplicar lógica. Entonces, las estructuras selectivas son condiciones y las condiciones siempre van con operadores relacionales. Entonces, los operadores relacionales siempre son menor que, mayor que, igual a, menor o igual a, distinto a. Entonces es muy fácil a la hora de aplicar esto. Simplemente es que deben de llevar la estructura lógica para dar solución a esa actividad como tal. Esa es la actividad número 3, está muy fácil, muchachos. Preguntas, dudas que tengan. La semana número 2 la califico hoy, de hoy a mañana, y la semana número 3 de aquí al martes ya está calificada. Nos veríamos, yo creo que el martes no puedo en la mañana, entonces no sé si podemos cambiar ese horario para la hora de la tarde noche, entonces para que tengan, o la veríamos el miércoles a la hora de las 9:30, porque el curso está habilitado hasta el día viernes. No, bueno, yo lo habilito hasta el sábado, porque yo hago el cierre el próximo lunes. El próximo lunes 28 estaré haciendo el cierre. Entonces quiere decir que yo les puedo dejar habilitado hasta todo el sábado, todo el día, para que me suban todas esas actividades. Preguntas, dudas. Profe, disculpa, ¿hasta este sábado está habilitado? No, hasta el próximo. Ojo. El curso está, Buenas. el curso está, ya, un momento. El curso está habilitado, todas las actividades hasta este momento, hasta el 25 de la medianoche.
yo le puedo dar hasta el día 26 que se coloquen al día, o sea que voy a habilitar los enlaces hasta el 26 porque el día lunes 28 yo estoy calificando. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, ¿qué otra duda tienen? Profe, yo no he podido entender bien las primeras dos actividades, la primera y la segunda. ¿Usted ya vio los videos? Sí, pero no, aún no la he visto. Bueno, Pero me gustaría que me explicara bien las dos primeras actividades, de la, como la primera. de la semana 1 y la semana 2. Sí, Eso está en el video. Así como expliqué hoy, la semana número 3, cómo pueden abordar la solución, viendo el video, ustedes se coloca al día. Por favor, uno que esté en el grupo de WhatsApp, que me le reenvíe, por favor, las 2 sesiones en línea, porfa. Para que los compañeros que no las han visto, por favor, las vean. Igual, yo ahorita las voy a colgar ahí acá en la plataforma, en la carpetica de sesiones en línea. Es que no las he subido. Entonces, acá en sesiones en línea, acá dice grabaciones de sesiones en línea. Acá voy a subir todas esas grabaciones más tarde. Pero para profe, dime. y ahí en esa página están la actividad 1 y 2. Correcto. Tienes que véase los 2 videos y con eso se coloca al día. Ya con eso está al día. ¿Listo? O sea, así como le expliqué hoy la semana número 3, así está explicada cómo deben abordar semana 1, semana 2 y se colocan al día. Para que tengan en cuenta. Bien, gracias. Señor. Paula. Hola, profe. Una pregunta, qué pena. En esa actividad 2 que dice actividad 2, evidencia 2, informe, ahí qué se tiene que hacer. Es que pues yo hice una que era como algo interactivo y la otra sí no sé con base a qué se hace o no sé, no entiendo la verdad. ¿Ya viste el video? Sí, pues yo estuve en la clase anterior. Vea, la actividad 1 dice, mire, la actividad 2, evidencia 1, mire que acá lo que me están diciendo es hacer el DFD, o sea, emparejar esas instrucciones allá en ese diagrama de flujo. ¿Sí se acuerdan? Que era simplemente emparejarlos, ir haciendo la lógica de cómo se construía. En la actividad 2, evidencia 2, informe, recuerden que acá lo que hacíamos era una situación problemática, lo que hacía era usted plantearla cualquiera y hacer que la solución de esa situación problemática hacerla a través de un pseudocódigo. ¿Sí se acuerdan? Entonces, por ejemplo, yo definí, no, yo voy a explicar cómo hago lógicamente para cambiar la llanta de un vehículo. Entonces, yo explico toda esa situación, cómo lo hago paso a paso y lo llevo ¿a qué? A un pseudocódigo. Eso es lo que hay que hacer en la actividad 2.2. La actividad 2.1 lo que era es emparejar, digamos, dar solución a una actividad lógica de ¿qué? De una pareja de impuestos, creo que era. De unos impuestos y unos descuentos. Profe, una pregunta. O sea que en la 2.2 no se hace diagrama de flujo, sino solo pseudocódigo. O sea, como correcto. Pseudocódigo es como una lista nomás, ¿cierto? Pseudocódigo es una aproximación ya a un lenguaje de programación. Entonces lo que hago es, esa lógica, eso que hago yo en diagrama de flujo, lo paso a un pseudocódigo ya. El pseudocódigo es como algo muy informal, ¿no? El pseudocódigo es una aproximación ya a un lenguaje de programación. Recuerden, si ustedes leyeron la actividad 2, el pseudocódigo me voy aproximando a una solución ya como orientada a un lenguaje de programación. Mire que ya yo empiezo a capturar datos, pero es lo mismo, El diagrama de flujo simplemente es que está estandarizado unas formas que me hacen una acción. El pseudocódigo es coger esas acciones que están en un diagrama de flujo y llevarlos ya que a unos textos, a una aproximación de un lenguaje de programación como tal. ¿Listo? Ok, profe, una pregunta. Bueno, el pseudocódigo, digamos que ya sabemos que escogemos como una actividad cotidiana y resolvemos como ese problema, ¿cierto? Sí. Es un tema libre. Pero ese emparejamiento de esos diagramas de flujo, la verdad, yo le he echado cabeza a eso y no he podido. Usted, por ahí, alguno como que ya los descifró. Yo por ahí pillé el pantallazo. Por ahí alguien ya lo descifró. Sí. ¿Alguno de ustedes, de los que está acá, ya lo descifró también? En mi caso también, yo entiendo el diagrama de flujo, pues, o
sea, así cuando me lo explican o cuando lo miro, pues lo entiendo fácilmente, pero a la hora de llevarlo a la práctica se me complica más, no sé por qué. Miren, acá en el WhatsApp, miren que acá una persona lo hizo. ¿Verdad? Si ustedes observan, cuando ustedes hagan esta actividad, miren, la actividad, o sea, ¿qué pretendo yo? Profe, qué pena, ¿lo puede compartir nuevamente? Es que yo ingresé al grupo Bueno, despuesito que... ahí se lo acaba de compartir. Ahí se lo acaba de compartir. Mire, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta? Recuerden que cómo se estructura una solución. Recuerden, mi inicio y mi final. En la parte del encabezado lo que hago es declarar ¿qué? Variables. Entonces ustedes tienen que mirar qué variables son las que están ahí interactuando. Están interactuando una que llama sin IVA y sin impuesto y sin IVA. Mire que están declaradas ahí. Ya después viene un proceso de leer datos. Entonces lo que tienen que hacer es empezar a entender la situación como tal. O sea, lo que yo les dije. Cojan el enunciado y entiéndalo. Ya después de entender el enunciado, pues va a ser más fácil a la hora de emparejar esas situaciones como tal. ¿Listo? Y mire que... Profe, qué pena. Es que lo que hizo fue señalarlo, pero como yo entré luego que el compañero lo qué pena, ya lo voy. Entonces no lo puedo descargar. Profe, o sea que después de que emparejemos ahí, automáticamente ya nos va a aparecer cómo realizar esa actividad. Claro. Cuando él le chequee todos los verdes, él ya terminó la actividad como tal. Él le va a decir, le verifica todo. Okay. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, yo creería que ya con el... Otra pregunta, profe, qué pena, aunque creo que una compañera ya me lo confirmó. Dime. Actividad 1, cuestionario 1 no se hace, ¿cierto? Porque pues igual no aparece. Yo no lo tengo habilitado. Hágale. Listo. Omítanlo. Bueno, señor. ¿Y los sondeos previos tampoco? Este curso no tiene sondeos previos. Ah, bueno. Sino que como en la guía decía, sí. Pues, pero pues, listo. Listo. Bueno, señor. Bueno, listo, muchachos. ¿Alguna otra duda que tengan? Bueno, si no hay más dudas, yo creo que con esta explicación y con las horas que ustedes deben dedicarle a su proceso de formación, o sea, ustedes no se pueden quedar solo con la explicación de Julián, hay que verificar todos esos datos, hasta cuál, mañana ya aparece la actividad número 2 calificada, ¿listo? Ya está la semana número 1, algunos, ya semana número 2, entonces ya mañana ya aparece calificada, para que tengan en cuenta. Profe, no olvide por favor compartirnos el archivo Word. El archivo de los ejercicios. Sí, señor. Ya se los comparto, ya. Automáticamente apenas termine, ya se los envío. ¿Listo? Los que tienen... Profe, y los que subimos la actividad 1, después de que usted la calificara, ¿usted la califica nuevamente? Claro, tengo que calificar, no se preocupen, que yo tengo que revisar todo eso. ¿Listo? Bueno, muchachos. Bueno. Si no hay más preguntas, voy a detener la grabación para que no quede tan extenso, digamos así, que el video como tal. Y cualquier cosa estamos hablando ahí en WhatsApp. Nos veríamos entonces tentativamente el día miércoles por la mañana. El miércoles por la mañana para que nos veamos. Les explico el día miércoles el tema de las estructuras, el for, el while. ¿Listo? Para que lo aprendan a manejar. ¿Listo, muchachos? Muchas gracias. Estoy atento. Ahí queda entonces ya, digamos así que un 80% ya solucionada la actividad número 3. Simplemente es que ustedes lo hagan y le coloquen ganas a este tema. Entonces, muchas gracias por haber asistido y estoy atento. Gracias, profe. Bueno, así quedamos, muchachones. Gracias. Voy a detener.